En especial es porque viene a compartirnos una palabra, les decía, una amiga querida de casa, conocida de Rosy de hace tiempo. Yo la verdad tengo poco tiempo de conocerla, pero ella tiene un canal inclusive de YouTube que les vamos a invitar a que lo sigan, en donde comparte de la palabra. Y hoy nos viene a compartir a nosotros personalmente la palabra y viene a darnos un testimonio. Entonces les pido que me vienen a darle un aplauso a Dios por la vida de Andeli Zuri. Bienvenida, hermosa. Adelante. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Gracias. Bueno, buenos días a todas. Muchas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes. Principalmente el testimonio creo que tendría que dar es para la gloria de nuestro Señor. Hace un mes exactamente, el día de ayer, mi papá cumplió un mes de haber fallecido. Y mi papá toda la vida rechazó al Señor. O sea, toda la vida que le hablaba era: no me hables de tu Dios, no me hables de tu Señor, no quiero saber nada, ¿no? Gracias a Dios, cuando me hablan, que yo vengo de Tijuana, cuando me habla mi mamá, se puso mal tu papá, bendito sea Dios, le da 13 días de misericordia, y en esos 13 días que lo visito en el hospital, mi papá se arrepiente, entiende lo que es el arrepentimiento y entiende lo que es creer en el Evangelio, que Cristo murió por todos tus pecados y así te salvó. Y bendito sea Dios, doy su gloria al Señor, porque en el último minuto salvó a mi papá. Y eso da la gloria de que en todo momento debemos orar por aquellos que en nuestras familias, nuestros amigos, porque Dios es grande y Él hace la obra. Y aún en el último minuto, Dios se glorifica. En base a eso, pues, ¿por qué es tan importante el arrepentimiento para la salvación de nuestras almas? Y ¿por qué Dios demanda constantemente el arrepentimiento a los seres humanos? Bueno, si ustedes han leído en la Biblia hebrea, griega, es la misma Reina Valera, pero en griego. Cuando habla de arrepentimiento es la palabra metanoia. Metanoia es la metamorfosis de la mente, la transformación del pensamiento. Pablo se refiere a esto con metanoia y es, si ustedes van a Isaías 55:7, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces ahí nos habla del cambio de los pensamientos. Muchas veces decimos: no, pero es que yo no peco tanto, yo diezmo, yo no, o sea, no me creo como objeto de ser condenado, ¿no? Mucha gente piensa de esa manera. Pero la palabra dice que el pecado es una transgresión de la ley, la transgresión de la ley de Dios. Y con un solo pecado que nosotros hayamos violado, el alma está condenada, porque la paga del pecado es la muerte, ¿no? Entonces, el alma ya quedó condenada por un solo pecado. Entonces, la gente que es que yo ya no peco, pero ya has pecado. Tu alma ya ha sido condenada. Ahora, ¿qué necesitas? El arrepentimiento genuino es ese. El cambio de los pensamientos es reconocerse ante Dios como pecador, como una persona que nunca va a poder dejar de pecar, porque aunque nosotros digamos, obviamente luchamos contra el pecado, y como dice Pablo, no abundará el pecado, ¿no? Habiendo gracia, no es pecar deliberadamente, pero de alguna manera reconocer que no podemos dejar de pecar, porque aún a lo mejor hoy vi a alguien y ya lo critiqué, o en mi pensamiento dije una grosería, o ya me peleé con no sé quién, y el Señor dijo: el que matare ya está pecando, ¿no? Ya ha sido condenado, pero aún el que se enoje contra su hermano ya también está pecando. Y incluso él dice: el que viera a una mujer y la deseara, aún sin fornicar con ella, ya pecó en su corazón con ella, ya adulteró. Entonces, el apóstol Pablo nos dice que encuentra una ley en su cuerpo, la cual va en contra completamente de la ley que está en su mente. En nuestra mente es: sé que no tengo que pecar, sé que ya soy salvo, sé que el Señor me ha salvado, pero en mi carne, en mis miembros, por eso dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
porque Él nos dice, el pecado está en nuestra carne, en nuestros miembros. Por eso es que el Señor dice en Isaías también, todas sus justicias y todas sus obras son trapos de inmundicia delante de Dios, porque no hay nada que nosotros podamos hacer o dejar de hacer para salvarnos o para agradar a Dios o para decir, bueno, como yo ya hago esto o no lo hago, yo ya me gané el cielo. No sé si recuerden esa historia que contó el Señor Jesús, había dos hombres que subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Y él dice, el fariseo oraba para sí mismo, desde ahí está aclarando, para sí, no para Dios, para él. Y dice, yo, Señor, yo diezmo, yo doy todas mis ofrendas, yo hago mis obras para ganarme tu reconocimiento, tu salvación, yo. Y mucha gente hay así, ¿no? Yo diezmo, yo me porto bien, yo no digo groserías. Y sin embargo, dice, el publicano, aún sin voltear sus ojos al cielo, porque no quería ni siquiera voltear al cielo, se golpeaba el pecho diciendo, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Ahí está el arrepentimiento. Él ni siquiera podía alzar sus ojos porque se veía estoy condenado. No hay nada que yo pueda hacer ni dejar de hacer para agradar a Dios, mucho menos para ganar salvación, ¿no? Y Jesús dice, de cierto les digo que este fue justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Humillarse ante quién? Ante Dios. La palabra humillación viene de una raíz griega que es humos, que es bajar al polvo. O sea, es verte como ese polvo, eso que no somos nada, porque todos hemos pecado. Porque si hoy nos pusieran en una USB toda nuestra vida y ahorita le expusiéramos aquí de fulanita, saldríamos corriendo, ¿no? Porque hay cosas que no le hemos dicho a nadie, que solo Dios sabe, pero por esa seremos juzgados. Entonces, en el día del juicio, bueno, hay dos juicios, no sé si lo hayan leído, el del tribunal de Cristo y el juicio ante el gran trono blanco. En el juicio ante el gran trono blanco solo hay condenación. Ahí van a ser sacadas las almas del infierno y ahí solo habrá condenación, ahí les van a poner todo lo que hicieron y como nunca creíste y no tienes salvador, la paga del pecado es muerte. Entonces tu alma va a pagar porque no tienes un abogado. Pero ante el juicio del tribunal, el tribunal de Cristo, son todos los salvados. Todos aquellos que en vida creyeron y se arrepintieron, que recibieron el Evangelio, esos en el tribunal de Cristo van a recibir galardones. Ahí no hay condenación. Ahí todas tus obras, como tú has creído que tienes Salvador, están borradas. Tú eres justificado delante de Dios. De hecho, la palabra dice, somos justificados por la fe en Jesucristo. Para ello tenemos paz con Dios por medio de la fe en Jesús. Entonces, la diferencia, si ustedes se fijan, es, mucha gente dice, es que si confesar es con tu boca, pero si vemos ese contexto, es para los judíos. Los judíos no reconocieron al Mesías cuando Él vino, y ellos sí tienen que confesar con su boca. Pero para los gentiles, sí saben, ¿no? La diferencia judíos, gentiles, los que no somos judíos, somos el otro redil, exactamente, chilenos, mexicanos, lo que sea. Él nos decía que para los gentiles hay solo dos demandas para ser salvos. Cuando Jesús en Marcos 1:15 inició su ministerio, Él dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí están las dos demandas. Arrepentíos y creed. Metanoia, está escrito ahí en griego, metanoia, cambio de los pensamientos, reconocimiento de que yo soy un pecador, humillarme hasta el polvo para reconocer que nunca voy a dejar de pecar y que estoy condenado al infierno. Y creer en el Evangelio son las buenas nuevas, que Cristo murió por todos nuestros pecados en la cruz. Desde el primer pecado que cometiste hasta el último que cometerás, el último día de tu vida, está pagado en la cruz. O sea, Cristo jamás dijo, bueno, a partir de tus 20 años creíste, pero de ahora en adelante si tú vuelves a pecar, vuelves a quedar condenado, ¿no? Entonces, como dice la palabra, Él tendría que volver a subir a la cruz para morir. No, porque de una sola obra fue suficiente para que Él pagara todos los pecados. En la primera de Pedro nos dice, los pecados de todo el mundo fueron cargados sobre su cuerpo para pagarlos en el madero. Entonces,
un solo sacrificio fue para toda la humanidad. La puerta está abierta para el mundo entero. Todo aquel que crea, ahí están los dos caminos, ¿no? El camino ancho que lleva a la perdición, que es el infierno, aquellos que no han creído, que siguen en el camino del mundo, que están enfocados como que, mañana voy a hacer esto, sí, pero no pierdas tu enfoque, ¿no? ¿Hacia dónde vas? Ya atravesaste la puerta que lleva a la vida eterna, que es creer que Cristo pagó por tus pecados. Mucha gente aún duda, me han preguntado por el YouTube, oye, pero es que yo sigo haciendo esto y mi pastor dice que estoy condenado, ¿no? Y no es cierto. Entonces, no, si tú dudas de tu salvación, entonces realmente no has creído que Él pagó todos tus pecados. Por ejemplo, Abraham fue justificado por la fe, porque le creyó a Dios. Es lo mismo, ahora es por tu fe. Cuando Dios reconozca en tu corazón que has creído su salvación, en que Cristo pagó todo por ti, en ese momento te sella con su Espíritu Santo. Y ahí viene lo que Jesús le decía a Nicodemo. Dice, nadie puede entrar al reino de los cielos si no ha nacido de nuevo. ¿A qué se refería Jesús? Esto está aquí en Juan 3, Juan 3:3, encontramos la historia de Nicodemo, el pasaje de Nicodemo. Y le dice claramente que, dice, de cierto, ¿cómo confirma el Señor, no? Confirma y reconfirma. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso regresar al vientre de su madre? Pero Jesús no se refería al cuerpo físico, sino al cuerpo espiritual. Cuando la palabra dice que Dios nos creó seres trinos, o sea, a su imagen y semejanza, fue eso, que somos seres trinos, cuerpo, alma y espíritu, porque Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está la semejanza. Y cuando el ser humano peca, el espíritu muere. Y como dice el apóstol Pablo, somos seres animales, seres naturales, solo con alma y cuerpo, porque a causa del pecado el espíritu muere. Entonces aquí Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua es la palabra de Dios. Por eso dice, el creer viene del oír y el oír de la palabra de Dios. El agua es la palabra. Tenemos que leer para conocer a Dios y eso nos hace también nacer de nuevo, creerle. Y luego dice, y el que no naciere del Espíritu. Si ustedes recuerdan, en Génesis 2:27, Dios describe cómo creó a Adán. Dice, Él formó al hombre y sopló aliento de vida. Ahí está el Espíritu. Él tiene que volver a soplar aliento de vida en nosotros una vez que hemos creído y nos hemos arrepentido, para que nuestro espíritu sea resucitado y volvamos a ser seres trinos. Ahora sí, con un cuerpo, un alma y un espíritu. Ahí está el nacer de nuevo que decía Jesús. Igualmente, si ustedes se fijan, dice la palabra que muchas personas no entienden las escrituras. Por más que leen, no pueden entenderlas. Y Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. Cuando tú verdaderamente te has arrepentido y has creído, el Espíritu Santo que está en ti es el que te enseña. Y por tanto, a partir de Él vas a entender las Escrituras. A lo mejor si todavía, pero es que yo ya creí, yo ya me he arrepentido, y de pronto no. El Señor nos dice en Santiago, ora y pide sabiduría. Y Él no va a tener así ningún tapujo en dártela, ¿no? Entonces es constantemente la oración, constantemente el estar buscando la palabra. Porque si se fijan en estos tiempos, hay mucha gente que se autopercibe como cristiana, pero a nivel religioso. Pero cuando tú les preguntas algo, dependen de sus obras, ¿no? Como ese fariseo, porque yo hago, porque yo esto, porque yo aquello. Y no se han humillado realmente ante Dios, no se han reconocido. Entonces, aquí Jesús nos da una parábola, habla de las vírgenes. Dice, eran 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Dice, las 5 insensatas no tenían consigo aceite. El aceite es el Espíritu Santo, es la unción del Espíritu Santo, el sello con el que Dios te hace su hijo a partir de que has creído y te has arrepentido. Y las que tenían aceite, ellas fueron las que entraron a las bodas con el Señor. Entonces, ¿qué virgen eres tú? Muchas veces decimos, yo antes era como toda religiosa, ¿no? Yo uso faldas largas, yo esto, o sea, obras, dependía de mis obras. E incluso aquí la palabra dice,
a aquellos que están procurando entrar, pero no entran. ¿Por qué no entran? Porque no han creído en aquel que es el único que te puede dar la entrada a la vida eterna, Cristo. ¿Recuerdan al rey David? Él es un ejemplo claro de esto, porque, por ejemplo, el rey David, todos sabemos que era un hombre conforme al corazón de Dios, según nos dice la palabra. Sin embargo, David, como todos sabemos, aquel día que estaba en su balcón, en ociosidad completa, no fue a la guerra, no hizo nada, y vio a una mujer desnuda, Betsabé, y la deseó, obviamente, la carne, ¿no? Otra vez ahí está el pecado de la carne. Aún siendo un hombre salvo conforme al corazón de Dios, ahí estaba el pecado en su carne. Entonces, ¿qué pasa? Él fornica con Betsabé, la embaraza, y ¿qué pasa con Urías, su esposo de Betsabé? Lo envía a la guerra, lo manda a matar para tratar de cubrir su pecado. Y Urías muere a causa de David. ¿Qué pasa? Que Dios pues lo disciplina, porque obviamente el hijo de David muere. Y por más que David rogó y lloró y se acostaba en el suelo, Dios lo disciplinó, porque a los hijos Dios los disciplina. Cuando ustedes ven gente que hace 1000 cosas y no les pasa nada, es de dudar si son hijos o no, porque Dios a sus hijos los disciplina. Entonces, realmente aquí la salvación de David dependió o estuvo en juego a partir de lo que hizo. Jamás estuvo en juego, porque la salvación de David no dependía de lo que él hiciera o dejara de hacer, sino de lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso no es que se llame a pecar, porque obviamente Pablo dice, no vamos a abundar en el pecado porque sobreabunde la gracia. Es luchar obviamente contra el pecado, sabiendo que del todo no podemos vencerlo porque está en nuestra carne. Pero ahí está el arrepentimiento, el reconocimiento de esto. Entonces, ahí está el creer también, de que no por lo que yo hago, deje de hacer, ya mi salvación está en juego, no. Jesús dijo, les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ahí está, vida eterna. No a partir de que vuelvas a pecar, no a partir de que ya volviste a enojarte, no dudes de tu salvación, porque Él te dio vida eterna. Entonces, a partir de ahora, aunque tú peques, es la confesión al Padre. Dice, entra en la intimidad de tu cuarto y ahí ora a tu Padre. Confiesa tus pecados para que no venga esa disciplina y corrijas el camino. Mas no por eso tu salvación no está en juego, jamás. Es vida eterna, a partir de que has creído y te has arrepentido. Entonces, esto es muy claro, como les decía el apóstol Pablo, imagínense, era un doctor en la ley, fue criado por Gamaliel, que era fariseo de fariseos. Él se sabía el Antiguo Testamento al derecho y al revés y de memoria, un doctor en la ley. Y sin embargo él dice, en mi cuerpo encuentro el pecado, que va en contra de la ley que te tengo en mi mente. Entonces, si él, siendo fariseo de fariseos, un doctor de la palabra, nos dice, no puedo no pecar. Imagínense nosotros, ¿no? Que con trabajo recordamos a veces un versículo. Entonces, ahí viene el cambio de los pensamientos. El decir, sí es cierto, sí soy pecador, sí estoy condenado, siempre estoy pecando, no puedo evitar pecar, sin embargo no peco deliberadamente, ¿no? No porque sé que no debo robar, me lo robo. O sea, eso tampoco, porque ahí vendría disciplina, ahí viene el látigo del Señor, ¿no? Y créanme que no es lindo recibir disciplina del Señor. Entonces, bueno, en base a esto, no sé si ustedes han llevado el Evangelio. Muchas veces me preguntan, pero ¿cómo puedo llevar el Evangelio, no? ¿Cómo? Porque me cuesta trabajo predicarle a la gente. Y acuérdense que el Señor nos mandó a llevar el Evangelio a toda criatura, a todos los salvados. Son galardones para el tribunal de Cristo, lo que hablábamos. Entonces, cuando tú te presentes ante Dios y te diga, a ver, ¿y tú cuántas almas trajiste? ¿Dónde van a estar nuestros galardones, no? Ahí está la importancia de llevar el Evangelio. Y me decían un tip como para predicar. La gente es muy fácil, no se tienen que como que romper la cabeza, ¿no? Una cosa que funciona muy bien es, por ejemplo, tú has mentido. ¿Alguna vez en tu vida has mentido? Toda la gente va a decir, pues sí. ¿Alguna vez has robado algo aunque fuera un dulce? Sí. Entonces, ahí dice el Señor que con un solo pecado que cometiera, tu alma ha sido condenada. Dice, sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, les es pecado. Entonces, ya tu alma ya quedó condenada. No importa lo que hagas, digas, no es que yo no voy a pecar, es que ya pecaste, tu alma ya está condenada. El acta de los decretos se dejó caer sobre ti, ¿no? Y la persona empieza como a entender.
Ahora, ¿qué necesitas hacer para...? Tú nada, no puedes hacer nada. Solo creer. Creer en el Evangelio. Creer que Cristo pagó por todos tus pecados en la cruz. Dejar de depender de tus obras, dejar de depender de ti. Creer que Él lo hizo. Y bueno, no sé aquí si tuvieran alguna pregunta, si quisieran comentar algo. O tal vez hay alguien nuevo que no ha recibido a Cristo en su corazón. Claro. Todas tenemos esa certeza. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues, claro. ¿Te puedo comentar cómo comparto? Claro, por supuesto, a todas nos comparten. Yo normal les pregunto cómo está su corazón. Claro. Y yo creo que el Espíritu Santo les toca, ¿verdad? Él es el que convence del pecado. Y empiezo a compartir. Claro, así es. De hecho, igual la palabra cuando nos habla del corazón es el alma del ser humano. Cuando Dios dice tu corazón, es el alma, por eso dice del corazón emana la vida. Porque del alma viene o no, el alma que predica y el alma que escucha decide si creer o no. Y ahí va a ser su salvación o no. ¿Cruzas la puerta estrecha o te quedas en el camino del mundo que lleva a la perdición? Ahí está. Y mucha gente cuando dice, es que pero, y se truenan los dedos, es que es por gracia. Ya somos justificados por su gracia, no tenemos nada que hacer más que creerle a Dios su salvación, como Abraham, ¿no? Imagínense cuántas personas tuvieron la oportunidad en el arca y no fueron salvos por no creer. Se burlaban de Noé. Incluso la palabra dice, solo 8 fueron salvados en el arca. ¿De cuántos? Igualmente nos dicen, muchos van a ser arrebatados. No son millones, son pocos. Si se fijan, mucha gente depende de sus obras. Todo el tiempo los escuchamos, yo es como el fariseo. Y no, el Señor claramente dice, aquel que se haya arrepentido y haya creído en el Evangelio. Ahí está, arrepentimiento no es de los pecados, ¿no? Porque necesitaríamos como acordarnos de todos los pecados de nuestra vida. Ni siquiera me acuerdo del de la semana pasada o el que tuve en la mañana, ¿no? O sea, es imposible para el ser humano. Es en el reconocimiento interno, no externo. También está obviamente el arrepentimiento conductual, pero ese ya es para evitar disciplina, para ganar galardones. Pero en el arrepentimiento genuino, el que Dios te manda para salvación, es el interno. El reconocimiento que siempre, y todos los días, ya siempre voy a pecar, siempre soy pecador. Humillarse ante Dios y saber que solo depende de Él su salvación. ¿Crees que, por ejemplo, hay un tiempo específico en el que el Espíritu Santo te habla? Porque a mí me pasaba que yo leía la Biblia mucho tiempo, no antes de conocer de Cristo, y no entendí, o sea, no la entendía, pero yo la quería leer. Y entonces yo cada vez que la leía yo sabía condenar, porque yo ahí leía, y los que echan mentiras, y los que no sé qué, y no heredarán el reino de los cielos, y me decía, uy, pues yo ya hizo bastantes cosas. Pues, ahí está el reconocimiento, no, sí, claro. Pero no entendía cómo poder entrar, o sea, yo decía, no, pues yo ya estoy bien condenada, o sea, ¿y cómo le voy a hacer? Y me daban también muchos tratados, sí, pero no los entendía, los leía y pues quién sabe que no entendía. Entonces sí pasó un tiempo hasta que yo creo que el Espíritu Santo me reveló mi condición. Claro. No estaba, ¿verdad? Entonces no sé si es como que cada quien tiene un tiempo, porque gente me hablaba. Claro, es también como nos decía el apóstol Pablo, ¿no? Algunos al principio están con leche y posteriormente viene comer sólido, exacto. Entonces es un proceso, o sea, una vez que has sido salvo, has sido sellado, has creído en el Evangelio, pues obviamente viene ahora un proceso como un bebé, empezar a mamar leche, ¿no? Como es leer la palabra, pedir a Dios sabiduría, pedir discernimiento, y el Espíritu Santo te lo va dando, y cuando menos ves ya avanzaste 100 pasos. O sea, el Señor puede hacer en un día lo que nosotros hacemos en 100 años. Y por eso no es como preocuparnos, es que todavía no entiendo, pero tu convicción de que has sido salvo, si no estás convencido de, es que ya hice esto y será que, no, estás dudando, entonces no has creído que Cristo pagó por tus pecados. Ahí está. Y también hay otra, no sé si me dejan buscarlo, no recuerdo bien la cita, no quisiera parafrasear, sino para que más o menos tengan más entendimiento de eso. Hay un versículo que habla de eso, en primera de Juan 2:27,
¿Me permiten leérselo? Dice el Señor: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Ahí está el Espíritu Santo. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. El Espíritu Santo te enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. O sea, claramente nos dice, el Espíritu Santo te va a enseñar todas las cosas que tengas que aprender. También dice la palabra, donde esté el Espíritu Santo, ahí hay verdad. Y Él les revelará todas las cosas, porque dice, no hablará por sí mismo, sino que tomará de lo mío, de Dios. Ahí está. Cuando eres sellado, por eso Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Ahí están los frutos del Espíritu. El discernimiento, el predicar. No sé si les ha pasado que de repente están con alguien y de la nada les surge predicar el Evangelio. O ya les están hablando de Jesús. Ahí está el Espíritu moviéndose en nosotros. Y ahí es donde tú te empiezas a dar cuenta, ¿no? Y es buscar a Dios y decirle, Señor, aún en esto he dudado de mi salvación, guíame o confírmame, y el Señor te va a guiar porque has creído. Y si tú crees que aún no has creído, entonces trabaja en eso con Dios, tú con Dios. A ver, Señor, ayúdame a creer porque me cuesta. Mucha gente dice, es que me cuesta. Y es que esto es parte del mundo. Si se fijan en el mundo, las falsas religiones, falsos maestros, en sí el mundo en general, nos dice, tú tienes que hacer algo para obtener algo a cambio. ¿No? Si tú no haces algo, no vas a recibir. Y con Dios es todo lo contrario, solo crees su salvación y por gracia eres salvo, por fe en Jesucristo. No necesitas, es que yo tengo que hacer, como el fariseo, ¿no? Otra vez, yo diezmo, yo hago, ¿no? Es creer, arrepentirse y creer, ahí está la salvación. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, espero que haya sido de bendición. Claro, por favor, hacemos una oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, esta mañana, porque sabemos que tú estás aquí, Señor, en medio de nosotras. Porque tú has dicho, Señor, que donde haya 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estarás tú, Señor, en medio. Y sabemos que así es, Señor. Bendito Padre, te pedimos, Señor, que pongas tu mano sobre cada una de nosotras esta mañana, Señor. Que creamos, Señor, en tu salvación, en el sacrificio que tu amado Hijo hizo por nosotras en la cruz, Señor, al pagar nuestra deuda para ser justificadas delante de ti, Señor. En el reconocimiento, Padre bendito, de que somos pecadoras, Señor, y que sin ti, Señor, no habría manera de alcanzar esta salvación. Padre, te suplicamos que nos mantengas firmes, Señor, en esta fe, que aumentes cada día nuestra fe y que nos guíes también, Señor, para predicar este Evangelio y llevar más almas a los pies de Cristo. Gracias, bendito Padre, bendice a cada una de estas preciosas mujeres, hijas tuyas, Señor. Ampáralas en su camino, en sus hogares, Señor, en sus familias, y dale sabiduría y discernimiento en todo momento, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amigos y hermanos, muchas gracias por llegar al final de este mensaje, esperando que haya sido de bendición para sus vidas y agradeciendo grandemente a Casa Sobre la Roca y a Rosy Orozco por la oportunidad de llevar el Evangelio y predicar y compartir con este grupo de preciosas mujeres creyentes. Gracias a todos, invitándolos a suscribirse al canal, dejar un like para que el algoritmo de YouTube lleve este video a muchas más personas y también invitándolos a dejar un comentario en la casilla de los comentarios, cualquier tema que quieran tratar o simplemente un comentario que quieran dejarme. Mi nombre es Andeli Suri y nos vemos en el próximo video.